bueno que estás acá en la casa de Dios. Estamos contentos por eso. Mira, una de mis definiciones favoritas de iglesia es esta. La iglesia es una familia espiritual que caminan juntos a la eternidad. Es una de mis definiciones favoritas. Y te lo digo porque cada domingo no es un domingo más. Cada domingo es una victoria que Dios nos da caminando juntos a la eternidad. Es un paso más a la eternidad. Entonces, qué bueno que estás acá. Estamos contentos por eso. Pon tu mano en tu corazón, ahí donde estás, y oramos juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, hoy es la cuarta sesión de la serie Back to Basics, que en español es Volviendo a lo Básico, y te voy a explicar cómo va el ritmo. A lo mejor ya tú notaste un patrón en los títulos de las sesiones. La primera sesión se llamó El amor es fundamental, ¿te acuerdas? Fue la primera sesión. Y luego, segunda sesión se llamó Vuelve al primer amor. Y luego la sesión del domingo pasado se llamaba La salvación es fundamental. Entonces, si más o menos sacas cuentas, ¿cómo crees que se llama la sesión de hoy? Bien, vuelve a la salvación. Entonces la sesión de hoy, sesión número 4, tiene como título Vuelve a la salvación. Y antes de entrar de lleno al tema, quiero resumirte un poco de lo que hablamos la semana pasada, porque creo que es necesario para entender mejor lo que te quiero explicar hoy. En la semana pasada, hablando de la salvación es fundamental, yo te hablaba de nuestra condición sin Dios. Sí, el ser humano, el peor defecto del ser humano es que se autodestruye aún sabiendo lo que está bien, ¿sí? Y esto lo traemos desde nacimiento. No toques eso, está caliente. Y el niño eso toca, ¿verdad? No vayas para allá, te vas a caer, y el niño lo hace. Entonces eso lo venimos repitiendo hasta que somos adultos y no entendemos que nosotros mismos nos autodestruimos. Entonces sin Dios no cambiamos esa manera de vivir. Sin Dios seguimos autodestruyéndonos y terminamos destruyendo también a otras personas. Por eso necesitamos un Salvador. Lo hermoso de la salvación, hablando de que la salvación es fundamental, es que no importa cuántas veces corras de Dios, Dios siempre va a correr detrás tuyo. No importa cuántas veces caigas, Dios siempre te va a levantar. No importa cuántas veces caigamos en este ciclo autodestructivo, Dios siempre va a ir por nosotros para rescatarnos. Eso es lo hermoso de la salvación. Él siempre te va a amar, siempre te va a ser fiel, siempre te va a perdonar, siempre te va a esperar y siempre te va a levantar. Y toda esta pasión de Dios por nosotros es porque obviamente Él quiere lo mejor para nosotros. Esta condición humana, Dios la quiere cambiar, y solo se cambia a través de esa relación, y Dios es el que nos busca primero. Ahora sí, después, este es el resumen de la semana pasada. Ahora sí quiero entrar a lo que quiero expresarte el día de hoy, y quiero empezar con una revelación hermosa que recibí esta semana. Y yo sé que tú has escuchado que hay un pecado que es imperdonable, ¿verdad? O sea, la Biblia solamente habla de un pecado que es imperdonable. Jesús lo menciona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que es imperdonable. Y si ya leíste mi libro, si ya me has escuchado predicar otras veces, pues yo he explicado la blasfemia contra el Espíritu Santo de diferentes maneras. Creo que hay diferentes perspectivas de ver esta situación, pero la forma en la que te lo quiero explicar hoy, espero te confronte demasiado, ¿sabes? Espero te confronte mucho. Mira, el trabajo del Espíritu Santo es convencer al ser humano de su propia condición. ¿Estás de acuerdo? Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo viene, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿ok? Él viene y nos convence de nuestra propia condición. Y entonces, cuando tú y yo somos convencidos de esta condición, tú y yo respondemos al testimonio del Espíritu Santo arrepintiéndonos y yendo a Jesús como nuestro Salvador. ¿De acuerdo? Pero aquí va la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Estás listo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es que a pesar de que muchas veces el Espíritu Santo viene y hace un gran trabajo convenciéndonos de pecado, la gente no se arrepiente. ¿Estás acá? Por eso la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, porque el Espíritu Santo viene, nos habla de nuestra condición, nos convence de pecado y la gente dice: no estoy tan mal.
Lo que estoy haciendo no es tan malo, todo el mundo lo hace. Soy hombre, Dios entiende. Y empiezan a autojustificarse. Y entonces no es perdonado, no es porque Dios no pueda perdonarlo, sino que el perdón llega con una sola condición: arrepentimiento genuino. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, y hasta que el ser humano no es convencido de pecado y se arrepiente genuinamente, no puede ser perdonado, aunque Dios lo quiera perdonar. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo viene a nosotros? Porque te quiero decir algo, que esto es algo bien bonito, ¿eh? Ya después del fregazo, sobadita. ¿Verdad? Mira, si pecas o si fallas y te sientes mal, te felicito. Si pecaste y fallaste y hay una tristeza en tu corazón, te felicito. Porque quiere decir que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Quiere decir que sigues escuchando al Espíritu Santo, y quiere decir que sigues avanzando. Porque el Espíritu Santo nunca va a dejar de convencerte, porque Él siempre quiere que seas cada vez más puro, cada vez más santo. Él nunca se va a cansar de hablarnos, de acercarnos más a Dios y cambiar cada vez más esta condición del corazón. Entonces, vuelvo acá. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro propio espíritu, y la manera en la que nosotros respondemos es lo que cambia las circunstancias. Si te fijas, Dios trabaja en esta integralidad. Pues el Espíritu nos convence, ¿sí? Tú y yo nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos perdona y el Padre nos recibe. Es hermoso eso, es hermoso cómo Dios funciona en integralidad. Y entonces, en toda esta sesión te voy a enseñar cómo responder al testimonio del Espíritu. ¿Bien? ¿Bien? Bien, muy bien. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 del verso 1 al 3. Dice así: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando hablamos de volver a la salvación, esta instrucción es clara. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Wow. Mira, el verso pudiera parecer que el escritor de Hebreos nos está sugiriendo que cuidemos la salvación, ¿verdad? Pero no. Yo te he enseñado que la salvación no se debe cuidar, porque la salvación no se pierde. De hecho, si de algo puedo sentirme alegre o contento o de buena manera orgulloso, es de que fui el primer autor cristiano en registrar la idea de que la salvación no se pierde. En mi libro, yo saqué mi libro Dios no se vende en el año 2017, y antes de que escribiera ese libro, nadie, ningún otro escritor había registrado la idea de que la salvación no se pierde. Por eso afirmo que lo que Hebreos nos estaba diciendo no es el hecho de que cuidemos la salvación, porque es diferente. Escucha acá, es diferente cuidar la salvación y descuidar la salvación. ¿Estás acá, verdad? Porque cuando hablamos de cuidar la salvación, entonces depende de ti. Y cuando hablamos de descuidar la salvación, es algo que se te dio, que no pierdes, pero que puedes descuidar. Y eso es lo que quiero explicarte, porque es aquí donde radica todo el sentido del pasaje. Mira, la salvación descansa únicamente en la bondad y el poder de Dios. No hay pecado en este mundo que Dios no perdone si tú y yo nos arrepentimos de corazón. Si tú y yo vamos a Él con un corazón contrito y humillado, Dios siempre nos va a perdonar. Hay gente que dice: pero ¿cuántas veces, pastor? Todas las veces que vas a la gracia de Dios, todas las veces la gracia te cubre. Es así de escandalosa la gracia, es así de incómoda. Para un corazón religioso es súper incómoda la gracia. Porque en un corazón religioso nosotros nos enseñaron a ganarnos el perdón, cuando el perdón es inmerecido. Entonces, ¿cuántas veces Dios te va a perdonar? Todas las veces. Uno de mis ejemplos favoritos es el rey David. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un adúltero, un asesino, un cobarde, un mentiroso y todo lo que le quieras poner ahí. Claro que fue. Espero que cuando me lo encuentre en la eternidad no se agüite por lo que yo he dicho de él, ¿verdad? Y de Sansón, oigan, ay, Sansón.
de Adán, pobre Adán. Bueno, el punto es que sabemos lo que hizo David, ¿verdad? Pero después, cuando David es confrontado, aquí viene el testimonio del Espíritu Santo que viene y lo convence. David se arrepiente de corazón, confiesa su pecado, viene a Dios con un corazón contrito y humillado, y Dios lo perdona. ¿Estás acá, verdad? Más adelante, en los escritos de la Biblia, viene un pasaje donde Dios habla de David y dice: mi siervo David anduvo en mis mandamientos de manera perfecta. Y yo: Dios, estás viendo y no ves. ¿Por qué te atreves a decir de manera perfecta que no te acuerdas? Y la respuesta de Dios es: no me acuerdo. Cuando yo perdono un pecado, lo olvido para siempre. Ese pecado jamás va a estar delante de mí, porque ese pecado no solo es perdonado, es borrado por la gracia de Dios. Ahora, esto es hermoso, pero cada vez que tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado y Él te perdona, ¿cuántas veces? Todas las veces, de todos los pecados. Él siempre te va a despedir con una instrucción. ¿Cuál es? Ve y no peques más. Él siempre te va a decir lo mismo, porque aunque el pecado no cambia el amor de Dios por ti, el pecado sí te cambia a ti. El pecado no arruina la gracia, te arruina a ti. ¿Estás acá? Pero Él siempre te va a recibir, Él siempre te va a perdonar. Obviamente hay reacciones a estas declaraciones, porque hay gente que me ha dicho: pastor, qué peligroso predicar eso. Qué peligroso es decir que la salvación no se pierde. Lo sé, es muy peligroso, pero prefiero que sepas que Dios siempre te va a perdonar, que siempre te va a amar, que siempre te va a esperar y que siempre te va a recibir, a que nunca vuelvas porque piensas que Él está enojado contigo y que ya pecaste demasiado. Mira, tú y yo no podemos abusar de la gracia de Dios. No podemos, porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Tú y yo no podemos abusar de la gracia. No podemos pecar tanto como para que la gracia se termine. Lo que sí podemos hacer es jugar con la gracia. Ese es otro discurso. No podemos abusar de la gracia. La gracia nos cubre muchísimas veces, pero sí podemos jugar con ella. La Biblia dice que hay personas que pisotean la sangre de Cristo y desprecian el Espíritu de gracia que los salvó. Pero esa es otra historia. Y aun que la persona jugara con la gracia, Dios siempre lo va a perdonar de todas maneras. Dios siempre lo va a cubrir de todas maneras. Este juego de que peco deliberadamente y luego voy y pido perdón, Dios lo cubre, porque Él siempre tiene paciencia y siempre está esperando a las personas. Entonces, vuelvo a la misma idea. Qué pegriloso. Lo sé. Alguien me ha dicho: si tú predicas que la salvación no se pierde, hay gente que se va a alejar porque va a decir: pues qué a gusto. Mira, está bien, pero son más los que regresan cuando saben que cuando uno es hijo, siempre es hijo. Porque mira, tú, los que son papás biológicos, por más terrible que sea el pecado de tu hijo, no deja de ser tu hijo. No puedes cambiar el ADN de alguien. Te puedes operar y luego nace narizón y ay, ¿por qué salió narizón? Perdón, oigan, lo traía escrito el chiste, una disculpa. No lo dije con conocimiento de causa. Se ven hermosos con su nariz nueva. Te nace un narizón y dices: ¿de dónde? Es que los genes no los puedes cambiar. Entonces, cuando tú has nacido de nuevo, no fuiste adoptado por Jesús nada más de papel. Yo adopto esta. No. Hubo una adopción, se te puso nombre nuevo. Y escucha acá, hubo un cambio en tu ADN. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Algo pasó en tu ADN y no puedes volver atrás. No puedes dejar de ser hijo. Cuando ya fuiste comprado, no puedes volver a ser esclavo, porque la Biblia dice que los que Él toma en su mano, nadie se lo... ¿Quién lee la Biblia acá? Nadie se los arrebata. ¿Estás acá? Nadie se los arrebata. Ay, pastor, pero qué fuerte declarar estas cosas. Mira, cuando alguien escucha una frase como esta: la salvación no se pierde, y se aleja, es porque nunca quiso estar. Esta frase libera al que no quiere y afirma los pasos del que sí quiere.
Si alguien se va porque la salvación no se pierde, hijo siempre hijo y padre siempre padre, pues qué padre. Es que nunca quiso estar. Y si no quieres estar, bueno, pero afirma los pasos del que sí quiere estar. Afirma los pasos del que viene regresando. El hijo pródigo volvió porque estoy convencido. No está en la Biblia, pero el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Estoy convencido de que cuando el hijo pródigo salió de casa, el papá le dijo: aquí está tu herencia, aquí está todo lo que me pediste. Pero recuerda algo: cuando lo pierdas todo y no tengas que comer, recuerda que tienes un papá que te ama. Recuerda que te voy a estar esperando todos los días. Porque si la despedida hubiera sido otra, si el papá le hubiera dicho: cuando salgas, bien mexicano, típico papá mexicano, si sales de esa puerta, te olvidas de que tienes padre, ¿verdad? No, nuestro papá no es así. Estoy seguro que el padre del hijo pródigo le dijo: cuando lo malgastes todo y estés en la ruina, acuérdate de que tienes papá. Y acuérdate que esta es tu casa. Y acuérdate que voy a estar esperándote. Y acuérdate que te voy a amar, no importa lo que hayas hecho. Porque ese sigue siendo el regalo más grande que hemos recibido. En muchas ocasiones Dios nos deja ir para que nos demos cuenta que nada se compara con Él. Qué hermoso es los que nunca nos hemos ido. Gloria a Dios por eso. Pero a veces que Dios permite que alguien se vaya para que regrese con más hambre, dándose cuenta que no hay vida fuera de Dios. No hay nada mejor, no hay nada que se le compare a Él. Por eso lo proclamamos. Ahora, igual, pudiera ser peligroso, pero te lo afirmo con otra frase: si pudiéramos perder la salvación, ya lo habríamos hecho. Ya hiciste algo tan malo como para perder la salvación. Ya hicimos algo tan terrible como para que Dios nos abandonara. Aquellos que rechazan la verdad de que la salvación no se pierde están en serios problemas. Mira, esta no es una crítica, es una observación. Pero yo crecí en una iglesia pensando en que la salvación se perdía. Y lo digo de chiste, y ahora que tengo 40, pues los de mi edad me van a entender. Yo le llamo, nomás para reírnos, la salvación Garibaldi. Nomás para reírnos. Porque es una bolita. Ya revelaste la edad. Es una bolita que te sube y te baja, ¿verdad? Porque te lo explico así. Yo crecí con esta cosmovisión. Eras salvo, pero pecabas y perdías la salvación. Te castigabas unos 2-3 días, autorremordimiento. Luego te arrepentías, Dios te perdonaba y volvías a ser salvo. Pero luego volvías a pecar y volvías a perder la salvación. Y que Cristo no regresara mientras estuvieras de este lado, porque te quedabas. Y luego ibas y perdías perdón y volvías a ser salvo. Es más, nosotros teníamos de estos pensamientos tan horribles que decíamos: imagínate, el sueño de un cristiano con esa cosmovisión era la siguiente: el bautismo para nosotros significaba que estabas totalmente libre de pecado. Y yo llegué a escuchar frases como: qué bonito sería bautizarte, salir de la pila bautismal, salir de la iglesia y que te atropelle un carro y te mueras para nunca correr el riesgo de perder la salvación. Esto llegaba al extremo cuando había gente que antes de su día de bautismo se iba como a una despedida de soltero, oigan. Porque a partir del día del bautismo ya no iba a poder volver a pecar. Hasta cantábamos una canción que decía: y de volver a pecar, mejor morir. Pues ya te hubieras muerto, mijo. Hace mucho que estuviéramos muertos. Pero vuelvo acá. La salvación es un regalo que descansa en el poder y la bondad de Dios. No podemos cuidar algo tan valioso porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Solamente es Dios. Solamente es Dios. Mira, otra vez, ya lo habríamos perdido. Hay gente tan olvidadiza, oigan, que ya es un mal chiste. Lo afirmo con una tercera y última frase: si el pecado nos hace perder la salvación, nunca fuimos salvos. Mira, tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más y nada para que Dios te ame menos. La Biblia dice: nada nos puede separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de su amor. Entonces lo afirmo y lo reafirmo: la salvación no se pierde, ese es nuestro regalo. Pero otra vez, la misma pregunta: ¿qué significa volver a la salvación? Pues, una vez más quiero afirmar cuál es nuestra condición sin Dios. El Salmo 24, del 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Te pregunto, ¿quién puede entrar al monte del Señor? Nadie. Lo volvemos a leer. ¿Quieres volverlo a leer? Me lo regresan, por favor. Dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Vamos a hacer un cáliz aquí con nosotros. ¿Saben qué es cáliz? Qué bueno. Vamos a hacer un cáliz. El limpio de manos, la mitad se sale. Vamos, no te salgas, o sea, solo pienso. La mitad ya quedó fuera. Acéptalo, ¿verdad? Y lo dice: el puro de corazón, la mitad de la otra mitad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, la banda ya se va. Ni jurado con engaño, todos los maridos, los que quedaron, ¿verdad? Y luego dice: él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Estamos perdidos. Si el requisito para entrar a la presencia de Dios es santidad, estamos perdidos. Pero qué curioso es esto: el requisito para entrar solo se obtiene entrando. Pero no lo puedo tener si no entro. Y si no entro, no lo puedo tener. Entonces no puedo entrar. Entonces, como no puedo entrar, no lo puedo tener. Entonces, como no lo tengo, no puedo entrar. Porque para entrar necesito ser santo. Pero solo puedo ser santo estando en la presencia de Dios. Pero no puedo entrar. Ahora sí te quiero explicar qué es la salvación. ¿Qué es salvación? Significa que podemos vivir en la presencia de Dios sin merecerlo, solo por los méritos de Cristo. Eso es la salvación. Tú y yo no podíamos entrar a su presencia. Tú y yo no podíamos ni siquiera tocar el monte de Dios, porque Dios es 3 veces santo. Hay una pureza extrema en el cielo y tú y yo no podíamos entrar. Por lo tanto, estábamos perdidos, porque nunca hubiéramos podido cambiar nuestra condición. ¿Qué es la salvación? Que alguien pagó el precio por nosotros y ahora tú y yo podemos vivir en la presencia de Dios sin merecerlo. Mira, en el Antiguo Testamento solo un hombre entraba a la presencia de Dios una vez al año: el sumo sacerdote, ¿sí? Y luego entraba con campanitas en el vestido. No sé si tú fuiste un niño traviesón, pero a nosotros nos ponían campanitas en los tenis, en los zapatos. El pastor Sammy y yo andábamos por los súper, clic, 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 clic. Sí, porque mi mamá no quería perdernos. Y mi hermana Mirza les ponían unas campanonas a mi hermana Mirza porque, Señor la bendiga. Bueno, el detalle es que usábamos campanitas. Ahora, el sumo sacerdote usaba campanitas porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con pecado, caía muerto. Con alguna impureza, caía muerto. Y no solamente traía campanitas, el sumo sacerdote tenía que entrar con una soga atada al tobillo. Porque imagínate, o sea, el sumo sacerdote entra en pecado, cae muerto. Y si un acomedido entra por él, pues también. Es como el que quiere separar a su amigo que se está electrocutando, ¿verdad? Y llegas tú y tú también, y ya se hace una cadena ahí de maldición, ¿verdad? Pero el detalle aquí es que si se dejaban de oír las campanitas, decían: ay, se nos petateó, ¿verdad? Sí, claro. Y si pasó, oigan, una vez llevaban el arca del pacto y alguien por buena onda y por acomedido tocó el arca cuando no debería tocarla y cayó muerto. Y no es porque Dios sea malo, es porque Dios es santo y 3 veces santo. Y entonces, si moría el sumo sacerdote adentro, lo tenían que sacar arrastrando. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, ocurre algo precioso, que obviamente es algo figurativo de lo que sí ocurrió a un nivel espiritual. La Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Un velo que medía de grosor 2 palmos.
O sea, si la sección amarilla no la pueden romper. Imagínate, ni los más imagínate un velo que medía 2 palmos y se parte de arriba a abajo con un solo mensaje. Ahora todos pueden entrar a mi presencia. Todos los que crean en Cristo, todos los que confiesen a Cristo pueden entrar a mi presencia sin merecerlo. Y es ahí, familia. Bueno, si quieres aplaudir y glorificar a Dios por eso. Y es aquí donde radica la pregunta: ¿cómo vuelvo a la salvación? Necesitas volver a la presencia. ¿Qué significa entonces descuidar una salvación tan grande que aunque puedes entrar sin merecerlo, no vas? Ahí está. Tú no puedes perder la salvación, pero la puedes descuidar. ¿Qué significa? Eres salvo y nunca vas a su presencia. Pasan los días y los meses sin que te acerques ni siquiera un poco a un lugar de oración. Pasan las semanas y ni siquiera escuchas el testimonio del Espíritu Santo a tu corazón, porque así como el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, también nos convence de ir y estar en intimidad con Él. Voy a hacer un paréntesis. ¿Me apagan los teléfonos, por favor? Todos. Silencien el teléfono. Esto es un lugar sagrado, es un lugar santo. Bien, no puedo estar predicando así, porque es como la 4ª, 5ª vez que suena un teléfono. ¿Sale? No estoy enojado. Bueno, sí estoy enojado, pero no voy a voltear mesas, ni sacar látigos, ni nada de eso, ¿ok? La Biblia dice: el celo de tu casa me consume. Y es una realidad. Esta no es cualquier lugar, no es el cine, pues. ¿Sale? Bien, voy a seguir. ¿En dónde estaba? ¿En el látigo? Ay, ven. No. Bien. Entonces, descuidar una salvación tan grande es tener el regalo de poder entrar y no hacerlo. Que se nos vayan los meses, que puedes pasar horas y horas en Netflix, horas y horas en las redes sociales, horas y horas haciendo quién sabe qué cosa y no yendo a la fuente de la salvación. Porque otra vez, no pierdes la salvación. ¿Qué significa eso? Siempre puedes entrar, pero la descuidas. ¿Qué? No yendo, no entrando. Y te quiero leer es un extracto de un libro. Es precioso este extracto, me gusta tanto, es uno de mis libros favoritos. Y este extracto te lo quiero compartir porque quiero que entendamos todavía más qué significa el regalo de la salvación. Dice así: Jesús es el creador y dador de la vida, encarnado, crucificado, resucitado y exaltado. Jesús significa que el Dios eterno, el género humano y toda la creación ya no están separados, sino unidos en relación. Jesús es la relación. Él es la unión entre lo eterno y nosotros. En Él, el cielo y la tierra, la eternidad y la vida humana se unen. Jesús es nuestra nueva vida, adopción e inclusión. Jesús es el reino eterno de Dios entre nosotros y en nosotros. ¿Qué te parece si glorificamos a Dios por eso? Vamos, aplaude fuerte. Vuelvo a la instrucción del inicio. Es necesario que atendamos diligentemente lo que hemos oído desde el principio. ¿Ok? Cristo ya es la relación. Él une lo eterno con lo terrenal. Nadie puede romper lo que Cristo hizo ya. La cruz simula esto mismo. Jesús está con sus 2 brazos extendidos porque con uno se está tomando de la eternidad y con otro se está tomando de nosotros. De un lado está la santidad de Dios y del otro lado está nuestro pecado, pero Él es el que sostiene la relación. Él es el puente y ese puente no se va a quitar. Esa es la virtud de la salvación. Pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad, nuestra decisión, entrar a la presencia de Dios. Esa sí es. Y ahora es donde aparece el verso que nos explica cómo no descuidar una salvación tan grande. 1 Tesalonicenses 5, del 17 al 18 dice: oren en todo tiempo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? En ocasiones el cristiano se confunde tanto para entender la voluntad de Dios. ¿Dónde vivir? ¿Con quién casarme? ¿Qué estudiar? Nada de eso tiene que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no son circunstancias. La voluntad de Dios es que ya se te abrió un camino a la presencia de Dios. Ve a esa presencia, porque cuando tú vas a esa presencia, entonces todo lo que hagas prospera. Por eso la Biblia dice: separados de mí nada pueden hacer, les dijo Jesús a sus discípulos. Y hay gente que arrogantemente no ora. ¿Sabes por qué es un acto de tanta arrogancia el no orar?
Porque estamos proclamando la siguiente mentira: yo puedo solo. Cuando alguien ora, está diciendo: yo no necesito a Dios, yo puedo con mis propias fuerzas. Y Jesús del otro lado diciendo: separados de mí, nada puedes hacer. Y mira, puede ser el mismo trabajo, pero si tu prioridad es la presencia de Dios, ese trabajo va a dar mucho más fruto. Y lo que hagas en ese trabajo va a ser eterno. En cambio, si tú descuidas una salvación tan grande, no puedes escapar. ¿Qué significa? Lo que hagas va a carecer de valor, va a carecer de sentido, va a carecer de la presencia de Dios ahí. Entonces, así como la falta de oración es mucha arrogancia, también la falta de oración es un gran obstáculo para la santidad. Porque tú solamente eres transformado en la persona que Dios diseñó cuando estás en su presencia. Solamente ahí. Fíjate, esta semana me pasó algo muy curioso y lo tengo que usar para la prédica, porque es fascinante. En el taller que dimos en la semana, alguien se me acerca y me dice: pastor, yo casi no oro. Es más, me dice, yo ni oro, me dice, pero me va muy bien. Pero yo ahora sé por qué, me dijo. Y yo, ay, ahí viene. ¿Estás listo? Y me dice: mi mami siempre ora por mí. ¿Estás acá? Entonces yo le dije: oh, qué bonito. Y me salió del alma: pero qué concha eres, le dije. Mi mami no es suerte, es que mi madrecita santa siempre ora por mí. Y mira, te lo explico así: si tu mamá oró por ti, vas a recibir bendición, pero no transformación. Porque la que está yendo a la presencia de Dios es ella, no tú. Si tu pastor ora por ti, que yo oro por ti todos los días, vas a recibir la bendición de Dios, pero no la transformación. Vas a seguir siendo el mismo. ¿Estás acá? Si alguien más ora por ti, por ejemplo, entre los esposos, ¿no? Pobre esposa, que es la que ora por el esposo comúnmente, y el esposo sigue siendo un... Bueno, vas a recibir la bendición de su oración, pero te vas a quedar igual, porque lo único que transforma es la presencia de Dios. Y lo voy a proclamar a voz en cuello. ¿Estás listo? Tiene nietos. Lo voy a volver a decir. Lo voy a proclamar otra vez. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Eso de que yo vivo de la oración de alguien más, eso de que yo soy bendecido de la oración de alguien más, pues te va a durar poco la bendición, porque la transformación te la estás perdiendo. La salvación no fue hecha para que alguien más intercediera por ti. Por eso ningún ídolo, ningún santo, nadie es mediador. Tú y yo tenemos un camino seguro a Dios desde que Cristo murió en la cruz. No necesitas a nadie más. Te leo un último verso, Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si te estás preguntando: bueno, pastor, ya entendí, la salvación no se pierde, pero descuidar la salvación es no ir a la presencia. Puedo entrar ahí sin merecerlo, pero me estoy perdiendo de la transformación, porque no, eso es descuidar la salvación. Y si la pregunta: bueno, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Hay otro verso que dice: oren sin cesar, oren en todo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque eres difícil de transformar. Sí, es cierto que tú eres el milagro más hermoso que vas a experimentar en la vida. Tal vez estás yendo a la presencia de Dios a orar por un carro, por una casa, por quién sabe qué cosa estés orando. Y el milagro más grande que puedes recibir en la vida es tu misma transformación. Porque mira, puedes recibir todo lo demás, pero si no tienes un nuevo corazón, ¿de qué sirve? Puedes recibir todo eso que estás pidiendo, pero si no estás siendo transformado por el poder de la presencia de Dios, ¿de qué sirve? Entonces vuelvo ahí y te lo voy a afirmar, porque ese es el mensaje de hoy. La salvación no se pierde. ¿Qué significa? La puerta siempre está abierta. Fuiste revestido de Cristo, pero entra. No descuides una salvación tan grande, porque entonces no escaparás. No escaparás. Y es terrible poder entrar a la presencia de Dios y no hacerlo. Y termino con esta frase: Cristo no solo murió para salvarte, sino para transformarte.
La salvación es el inicio solamente. La salvación es el inicio solamente. Mira, el pecado te aflige, la presencia te sana. El pecado te ata, la presencia te libera. Uno te arruina la vida y el otro te da la vida verdadera. No podemos escapar si descuidamos lo que se nos dio. Una vez más, ¿somos dignos? No, no somos dignos. Fuimos revestidos de Cristo, pero cuando entramos a su presencia, continuamente el hombre interior cambia. El exterior, ya fuimos revestidos de Cristo. Por eso, si no, no pudiéramos entrar. Pero en el hombre interior necesitamos una transformación continua. Y quiero cerrar diciéndote, no va a aparecer en pantalla porque quiero que lo escribas en las tablas de tu corazón. Y luego aparece ahí y no me pelas. ¿Estás acá? Quiero explicarte las 3 cosas que recibes cuando vas a la presencia de Dios. No necesitas ir y pedirlas, Con ir, si tú vas a adorar a la presencia de Dios, las recibes. Son 3 cosas. Lo primero que recibes al entrar a la presencia de Dios es su espíritu. Es lo primero, eres lleno de su espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Imagínate, tú vas, adoras, estás con Él, te deleitas en Él y Él te llena de su espíritu, un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Otra cosa que recibes al ir a su presencia es sabiduría. Una de las cosas que en ocasiones fallamos es en tomar decisiones acertadas. Y la sabiduría es para saber decidir qué me conviene y qué me edifica y qué no. Y cuando vas a su presencia recibes sabiduría gratuitamente. Y lo tercero que recibes es santidad. ¿Sabes qué es santidad? Amar la justicia y aborrecer el pecado. ¿Quieres cambiar el fruto? ¿Quieres cambiar la conducta? ¿Quieres cambiar el hábito? ¿Quieres cambiar el vicio? Ve a la presencia. Él es el único que cambia el corazón. Estamos tan obsesionados con querer cambiar acá el fruto. Si no cambias la raíz, no cambia el fruto. Tienes que ir y recibir ¿qué? Su espíritu, su sabiduría y su santidad. Repítelo conmigo. Su espíritu, su sabiduría y su santidad. Una tercera vez. Su espíritu, su sabiduría y su santidad. Adris, ¿puedes pasar, por favor? Mira, estos días he estado estudiando mucho por los talleres y yo te lo he dicho, ¿no? Siento que mi conciencia quedó esclava de Cristo. A tal grado de que escribí unas palabras, unos renglones estos días para el taller que empieza mañana. Y como sé que algunos de ustedes no pueden venir, pues se los quise traer a todos hoy. ¿Sale? Y espero te bendigan mucho estas líneas. Lo hubiera podido explicar, pero lo escribí y dije, lo voy a plasmar para que mi familia, mi iglesia se vaya hoy tan enamorada de Dios. ¿Estás listo? Solo síguelo con tu mirada, síguelo con tu mirada y léelo conmigo. Dice, lo que más me convence del cristianismo es que Dios no gana, pierde. En todas las historias y religiones los dioses bajan para que los obedezcan. En esta, Dios baja para dar su vida. Si Dios hubiera querido que creyéramos por miedo, hubiera bajado con fuego, pero bajó como un bebé. El cristianismo no dice, sé fuerte siempre. Dice, Dios es tu fortaleza en la debilidad. No dice, no puedes fallar. Dice, Dios te perdona y te levanta. No promete que nunca habrá dolor, pero sí promete que nunca estarás solo en el dolor. La cruz no es un símbolo de poder, sino de pérdida. Y aún así es lo más valioso. Jesús no salvó al mundo peleando, lo salvó perdonando a quien no lo merecía. Dios no vino a dejarnos claro lo rotos que estamos. Vino a decirnos lo valiosos que somos para Él, aunque estemos rotos. Eso es algo que Dios haría solo si me ama mucho. Termino la lectura. Entonces, lo único que tengo y puedo hacer es amarlo mucho. Yeah. Volver a la salvación es volver a donde siempre perteneciste, a su presencia. Esa es tu casa.
En su presencia hay plenitud de gozo y siempre eres bienvenido. Le damos otro fuerte aplauso a Cristo Jesús. La banda puede pasar, por favor. Gracias Dios, gracias Dios.